Bienvenidos a TechPixel Gamer. Hoy tenemos un episodio especial en el que exploraremos un fenómeno que ha cambiado el mundo del gaming, los eSports. ¿Son una moda pasajera o realmente representan el futuro del entretenimiento digital? Desde pequeños torneos locales hasta arenas llenas de miles de fanáticos y transmisiones en vivo con millones de espectadores, los eSports han evolucionado hasta convertirse en una industria multimillonaria. Veremos su historia, las oportunidades que ofrecen para jugadores y creadores de contenido, y analizaremos su impacto en la industria del gaming. Así que prepárense, porque esto se pone competitivo. Historia y evolución de los eSports. Para entender la magnitud de los eSports hoy en día, primero debemos viajar al pasado y ver cómo comenzó todo. Los inicios. Podemos rastrear el origen de los eSports hasta los años 70 y 80. Con los primeros torneos de juegos como Space Invaders y Pac-Man. Estos eventos reunían a jugadores en salones recreativos y universidades, aunque eran más una novedad que una industria formal. El torneo de Space Invaders de Atari en 1980 atrajo a más de 10,000 participantes en los Estados Unidos, demostrando el potencial de la competencia en videojuegos. La revolución de los 90 y 2000. En los años 90, con la llegada de Internet, los torneos empezaron a popularizarse. Juegos como Quake, StarCraft y Counter-Strike marcaron un antes y un después en la competencia online. En 1997, el torneo de Quake organizado por John Carmack, donde el ganador se llevó su Ferrari personal como premio, se considera un momento clave en la historia de los eSports. En 2000, la creación de la World Cyber Games y la Electronic Sports World Cup ayudó a estructurar las competencias de gaming con reglas más organizadas y audiencias globales. Los eSports en la actualidad. Hoy, los eSports son un fenómeno mundial. Juegos como League of Legends, Dota 2, Valorant, Call of Duty y Fortnite tienen torneos con premios millonarios y millones de espectadores en todo el mundo. El Campeonato Mundial de League of Legends ha superado en audiencia a eventos deportivos tradicionales, con más de 100 millones de espectadores en 2021. Plataformas como Twitch y YouTube Gaming han convertido a los eSports en un entretenimiento de masas, comparable con los deportes tradicionales. Equipos profesionales, entrenadores, patrocinadores y una infraestructura sólida han consolidado los eSports como una industria legítima. Oportunidades para jugadores y creadores de contenido. Más allá de la competencia, los eSports han abierto puertas a muchas oportunidades en la industria del gaming. Vamos a ver algunas de ellas. 1. Carreras como jugadores profesionales. Convertirse en un jugador profesional no es fácil, pero para aquellos con talento y dedicación, puede ser una carrera lucrativa. Equipos como T1, G2 Esports, Cloud9 y FaZe Clan buscan constantemente nuevos talentos. Los mejores jugadores pueden ganar contratos millonarios y premios de torneos que superan los 30 millones de dólares, como ha ocurrido en The International de Dota 2. El entrenamiento es clave, los profesionales practican entre 6 y 12 horas diarias, analizan estrategias, estudian a sus oponentes y trabajan con entrenadores y analistas. 2. Creadores de contenido y streamers. No todos los jugadores quieren o pueden ser profesionales, pero los eSports han creado un ecosistema donde los creadores de contenido también pueden brillar. Streamers como Ninja, Degref o Ibai Llanos han convertido su pasión por los videojuegos en carreras multimillonarias gracias a plataformas como Twitch y YouTube. Comentar juegos, hacer análisis o simplemente reaccionar a torneos importantes son formas en las que los creadores pueden generar audiencia y monetizar su contenido. 3. Otras oportunidades en la industria. Además de los jugadores y streamers, los eSports generan empleos en muchas áreas. Entrenadores y analistas que ayudan a los equipos a mejorar sus estrategias. Organizadores de torneos y producción de eventos, desde pequeñas competencias locales hasta grandes ligas internacionales. Castes y comentaristas, quienes narran las partidas y las hacen emocionantes, como ocurre en los torneos de League of Legends con figuras como EFG, Shox, Deportere. Marketing y patrocinios, donde marcas como Red Bull, Intel, Nike y BMW han invertido en la industria. Reflexión sobre el impacto en la industria del gaming. Ahora que conocemos la evolución y oportunidades en los eSports, es momento de analizar su impacto en la industria del gaming en general. 1. Más inversión y profesionalización. Los eSports han llevado el gaming a un nivel de profesionalización que antes no existía.
Las grandes empresas invierten en equipos, entrenamientos y eventos a gran escala, atrayendo incluso a universidades que ofrecen becas para jugadores competitivos. 2. Más accesibilidad y nuevas audiencias. Los eSports han acercado los videojuegos a personas que quizás antes no jugaban. Además, han abierto la puerta a la inclusión de más mujeres y jugadores de diferentes regiones del mundo. 3. La comparación con los deportes tradicionales. Algunos críticos aún dudan si los eSports deberían considerarse deportes. Pero, si hablamos de esfuerzo, disciplina y estrategia, los eSports cumplen con todos estos requisitos. Incluso algunos equipos de deportes tradicionales, como el PSG, el FC Barcelona y los 76 Ares de la NBA, han invertido en equipos de eSports, reconociendo su potencial. Entonces, ¿los eSports son una moda pasajera o el futuro del gaming? Todo indica que su crecimiento no se detendrá pronto. Si bien seguirán evolucionando, su impacto ya ha transformado la industria de los videojuegos para siempre. Y con esto llegamos al final del episodio. Hoy exploramos la historia de los eSports, las oportunidades que han creado y su impacto en la industria. ¿Crees que los eSports son solo una moda o el futuro del gaming? Queremos saber tu opinión, así que compártenos tus ideas en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este episodio de TechPixel Gamer. No olvides suscribirte, compartir y estar atento al próximo capítulo. Nos vemos en el siguiente nivel.